Todo parece indicar que la estrategia del presidente ruso Vladimir Putin ha movido completamente al mundo. El gobierno estadounidense prepara también una visita de emergencia a Turquía para ver esta situación de solicitud por parte del presidente ruso para el diálogo directo con Kiev. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, celebra esta propuesta y acepta acoger en Turquía todas las conversaciones de paz. La comunidad internacional empieza a hablar con respecto a este panorama que sería esperanzador. Sin embargo, también está la parte negativa. Muchos empiezan a decir que esta estrategia por parte de Rusia ha generado un colapso total dentro de los países europeos. De hecho, hasta el propio Japón sale a decir que hay un poderío diplomático dentro del presidente ruso Vladimir Putin con esta acción, que empieza a hablar de que la iniciativa de conversaciones demuestra la verdadera potencia, ya no solamente nuclear, sino diplomática y estratégica de Rusia. Sí, así como lo acaban de escuchar, esta situación en la cual el presidente ruso ha llamado a Ucrania a negociar sin mediadores ha hecho que empiece a moverse todo el mundo. Y en este caso empezamos con Recep Tayyip Erdogan. El presidente ruso Vladimir Putin habló esta jornada con su homólogo turco. Esto no ha sido que de repente, se levantó un día en la mañana y dijo, vamos a hacer las paces con Ucrania, si es que se puede, evidentemente, y lo vamos a hacer en Turquía. No, hubo una coordinación previa. Esto tras proponer el diálogo directo con Kiev sin condiciones previas. Durante estas conversaciones, los dos dirigentes abordaron el estado de las relaciones bilaterales entre ambos países, así como cuestiones regionales y obviamente mundiales. Esto señala la administración del propio Recep Tayyip Erdogan. Erdogan también ha dicho que acogía con satisfacción las declaraciones del presidente ruso sobre la continuación de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Durante la llamada telefónica, el presidente Erdogan dijo al presidente Putin que acogía con satisfacción el anuncio del presidente ruso de que las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia se reanudarán en Estambul y que Turquía está dispuesta a acoger estas negociaciones que conduzcan a una solución duradera. Esto reza el comunicado de la oficina de Erdogan. Según el texto, el mandatario turco ha celebrado que se haya abierto una ventana de oportunidad para lograr la paz. Ahora, muchos van a empezar a preguntarse qué tiene que ver Turquía en todo esto y Soka, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué Turquía es tan importante? Bueno, hay una situación que es necesario comentar con respecto sobre todo a Recep Tayyip Erdogan, y es que el presidente turco tiene buenas relaciones con Rusia, y entonces ahí uno diría, entonces es una trampa porque es una persona muy cercana a Vladimir Putin, ¿no? Claro, estaría jugando en desventaja para Ucrania. Resulta que Turquía también es miembro de la OTAN, así que estamos en un escenario en el que no significa realmente que Erdogan sea un aliado directo de Vladimir Putin. De hecho, la propia administración turca también ha mandado drones, también ha mandado armamento a los ucranianos, y es que muchos creen que en realidad Recep Tayyip Erdogan es una suerte de estratega dentro de su propia estrategia geopolítica, y geopolíticamente hablando a él no le conviene que uno de sus más grandes aliados económicos, como lo es Rusia, esté en una guerra con un aliado que, sobre todo, los diferentes miembros de la Alianza Atlántica, de la que él es parte, estén preocupados en un desgaste militar, porque sí, la Alianza Atlántica está sintiendo también este golpe dentro de su propia estructura, su cadena de mando y sobre todo la cadena de producción. La propia OTAN se ha empezado a quedar sin recursos. Esto no lo digo yo, lo dice el propio secretario general de la Alianza Atlántica. Entonces, en un escenario así, Turquía también está preocupado con respecto a que este conflicto termine desarmando o sobre todo dejando en cierta desventaja a la Alianza Atlántica. Así que esta es la verdadera imagen que tiene el propio Recep Tayyip Erdogan, que vamos a ser honestos, él ve por su propia estrategia, no por la paz mundial, pero evidentemente coincide dentro de su estrategia este escenario. El Kremlin también ha informado de las conversaciones durante las que se discutió en detalle la iniciativa del presidente ruso, donde Recep Tayyip Erdogan apoyó plenamente la propuesta de Rusia, subrayando esta disposición a facilitar una plataforma en Estambul. La parte turca va a prestar toda la ayuda posible para organizar y celebrar conversaciones encaminadas a lograr una paz duradera. Esto es lo que escribió el Kremlin, pero como dijimos al inicio, esto ha hecho que incluso Estados Unidos se mueva. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que va a visitar Turquía del 14 al 16 de mayo. Esto ha sido informado el día de hoy, hace poco, por el Departamento de Estado. Lo que se comenta es que también va a asistir para una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, en la que se va a debatir las
prioridades de seguridad de la Alianza Atlántica, incluido el aumento de la inversión aliada en defensa y el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto es lo que reza el comunicado, que demuestra que con un solo discurso el presidente ruso ha puesto de cabeza a todo Occidente, que empieza a movilizarse a ver si esto termina concretándose. Pero las palabras del presidente ruso Vladimir Putin no son solamente una estrategia que va con Occidente de la mano, sino también con los otros países y potencias del mundo. Como comentábamos al inicio, de hecho es necesario hablar de esto. Un diputado japonés empieza a decir realmente cuál es esta iniciativa de conversaciones, qué hay detrás de esta estrategia del presidente ruso. Según sus palabras, lo que se ha demostrado es el verdadero poderío diplomático del presidente Putin. Esto lo ha comentado en este momento el propio Muneo Suzuki, el, como hemos dicho, funcionario de la administración japonesa, un diputado que empieza a evaluar realmente lo que está haciendo Rusia, el presidente ruso Vladimir Putin, y cómo la zona de influencia de Rusia también siente esta estrategia. Y es que la propuesta del presidente ruso de mantener conversaciones directas con Kiev y su falta de respuesta a la exigencia de un alto al fuego de 30 días demuestra su poderío diplomático. Esto escribió el día de hoy en un blog el propio Muneo Suzuki, que es miembro de la Cámara Alta del Parlamento japonés. El día 10 de mayo, en Kiev, los líderes del Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia se unieron a Ucrania en la exigencia de un alto al fuego incondicional de 30 días, pero el presidente no lo mencionó, sino que abogó por un diálogo directo con Ucrania, yendo directo a la forma y, de hecho, en este caso, atacando de alguna manera esta solicitud, este ultimátum por parte de los europeos. Y claro, esto ha dejado en jaque completamente a 5 países de nuevo: Ucrania, evidentemente, Reino Unido, Alemania, Francia y Polonia. Se siente el poderío diplomático del presidente Putin, terminó manifestando el propio funcionario japonés. El diputado ha señalado que el mandatario ruso tenía previsto firmar el Acuerdo de Estambul en abril del 2022. Ahora todo el mundo habla de eso, pero el entonces primer ministro británico Boris Johnson viajó a Kiev a impedir pues esta situación que concluye el acuerdo con Ucrania. Cuando observamos estas tendencias, solo podemos esperar que se llegue a una solución de vuelta a las bases, terminó aseverando el funcionario. La pelota está en el campo de Ucrania. Deseo sinceramente que se tome una decisión sabia y correcta para un alto al fuego lo antes posible, terminó concluyendo el propio Suzuki. De hecho, el domingo el mandatario ruso, con esta propuesta, para muchos expertos lo que ha hecho es dar una suerte de contraataque, una suerte de respuesta a lo que está haciendo sobre todo la administración europea con respecto al conflicto que todavía se vive entre Rusia y Ucrania. Dicho sea de paso, algunos expertos también consideran que esto demuestra la verdadera cara de Occidente. Evidentemente, estamos hablando en específico de algunos países, y en este caso tenemos que comentar lo que ha dicho Marine Le Pen. Ella ha comentado que tiene la sensación de que Macron se está preparando directamente para una guerra. Y es que para ella existe una ambigüedad en el comportamiento del presidente de Francia. Es similar a los preparativos para una guerra. Esto opinó el día de hoy la líder del partido opositor Agrupación Nacional, Marine Le Pen. En una rueda de prensa, Le Pen ha declarado que no está segura de si el mandatario francés realmente quiere trabajar por la paz. No sé si realmente quiere la paz, pero hace varios meses tengo la sensación de que se prepara para una guerra. Así que ahí es donde radica la ambigüedad. De hecho, en su comportamiento. Pero si quieren trabajar por la paz, creo que todas las vías son bienvenidas para llegar al fin de esta guerra. Además, en una entrevista concedida a Corriere della Sera, Le Pen ha criticado la postura del presidente francés dentro de la así llamada coalición de voluntarios que reúne a países aliados de Kiev, y puso en tela de juicio el propio propósito de dicha alianza. Bueno, esto ya sin comentar esta situación del video, ¿no?, donde se ve a Macron guardando un paquetito que ha generado suspicacias, que de repente resulta que lo descubrieron un poco ahí inesperado, ¿no?, en una reunión que estaba teniendo, una reunión informal con otros funcionarios, en este caso con Starmer y con Merz. Estamos hablando del primer ministro del Reino Unido y con el canciller alemán, y bueno, había ahí un
paquetito blanco, ¿no? Que bueno, un poquito que escondió Macron, tal como están viendo en este momento en pantalla. Y sí, este es el escenario que ha empezado a generar muchos más fantasmas, críticas y situaciones a lo que está haciendo esta coalición de voluntarios que curiosamente y por algún motivo está empezando a encabezar cada vez más el presidente francés. Así que la respuesta por parte de Rusia ha dejado en evidencia ciertas situaciones un tanto inesperadas. Pero claro, tomando en cuenta todo esto, también es necesario hablar de cómo la comunidad internacional ha reaccionado a lo que está sucediendo, a la estrategia o la iniciativa, como llaman algunos, del presidente ruso Vladimir Putin. Muchos han calificado esto de un panorama esperanzador. O sea, el mundo está hablando. Y claro, que salga Zelensky a decir que bueno, sí, podría negociar, ¿no? Pero que primero hay un alto al fuego, o sea, poniendo condiciones previas, no deja muy bien parado al propio Zelensky. Y es que la prensa de todo el mundo se ha empezado a hacer eco el día de hoy de la propuesta que el presidente ruso Vladimir Putin formuló a Kiev para celebrar conversaciones el 15 de mayo en Estambul. Por ejemplo, el diario serbio Blik observa que tras pedir conversaciones directas con Ucrania, Putin recibió una respuesta de su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien afirmó que el presidente ruso está buscando una salida, pero aún quiere ganar tiempo, algo que el medio calificó como una de sus tácticas. Lo más llamativo de todo esto es que, de hecho, Vladimir Putin no ha hablado con Macron. Claro, el mensaje no ha sido para él. El periódico húngaro HVG remarca que Kiev no reaccionó y Washington está lleno de entusiasmo. En la edición de la India Mint sugiere que la iniciativa del líder ruso podría marcar un punto de inflexión en el conflicto ucraniano. The Independent califica la propuesta del mandatario ruso de desaire a la demanda de Europa de un alto al fuego de 30 días. Le Figaro subraya que Putin destacó la necesidad de centrarse en las causas profundas del conflicto. CNN recuerda que no ha habido diálogo entre Rusia y Ucrania desde el 2022. Bloomberg subraya que, según el presidente ruso, las conversaciones en Turquía deberían abordar las causas profundas del conflicto en Ucrania y establecer una paz duradera. Sky News ha detallado que Putin dijo estar listo para conversaciones serias y no descartó la posibilidad de acordar un alto al fuego mediante conversaciones directas con Kiev. El medio turco TGRT ha comentado que Putin pintó un panorama esperanzador en las relaciones diplomáticas que se han mantenido tensas desde hace mucho tiempo y se podrían normalizar con el tiempo. De hecho, también el canal turco ha comentado, citando las palabras del politólogo Amit Emraberis, que Putin ha indicado que, en general, adoptará un enfoque convincente hacia Ucrania en materia de paz, pero sin comprometer su postura al respecto. Así que en todo este balance de la prensa sobre lo que está sucediendo, hay situaciones en las cuales ya se ha empezado a criticar incluso al propio Volodymyr Zelensky. Así que esta propuesta por parte de Rusia ha empezado a mover sobre todo algo muy importante a día de hoy, es que es un arma, ¿no? El tema de la información, el tema de la opinión pública y el tema sobre todo de lo que realmente sucede dentro de la geopolítica actual. Falta ver si al final el presidente Vladimir Putin hay algún tipo de respuesta adicional a lo que ha dicho el propio Volodymyr Zelensky con respecto, y él mismo lo ha comentado, a que bueno, este es un escenario complicado, pero él necesita una tregua, o sea, ha puesto una condición previa, lo que para muchos expertos podría indicar que quien va a faltar a la cita va a ser Ucrania, y eso va a terminar demostrando de una vez y por todas que es Ucrania la que quiere la guerra. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.